Vamos a saludar a don Juan Antonio Carrasco, nos está esperando en línea. Juan Antonio Carrasco, él es profesor del Departamento de Ingeniería Civil e investigador del CEDEUS, el EISCI. Don Juan Antonio, ¿cómo está? Gusto saludarle. Muy buen día, ¿cómo estás? Muy bien, tanto tiempo que no lo veía, ¿cómo? Gusto saludarle. Gracias, así es. Bueno, queremos hablar de movilidad. Tengo aquí el informe, nos hicieron llegar este informe del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería COVID-19 que habla acerca de el impacto de las medidas de cuarentena y controles sanitarios en la región del Biobío, actualización hasta el 30 de abril del año 2021. ¿Por qué lo llamamos? Porque recuerdo haber conversado con usted y con otros profesionales de su departamento, en donde no entraba la duda sobre si efectivamente las cuarentenas generaban condiciones de baja de la movilidad de manera importante. Los expertos nos han señalado que para que la pandemia entre en control o para que los números vayan bajando, digamos, hay que bajar la movilidad en una comuna mínimo 60-70% de la movilidad. Y entiendo que eso nunca se ha cumplido. ¿Ya ha pasado algún tiempo de la última vez que conversamos y eso se confirma con el tiempo o la gente fue aprendiendo y fue mejorando y quedándose más en la casa o cada vez fue peor, profesor? ¿Qué cree usted? Bueno, los datos que nosotros hemos ido manejando en la alianza que tenemos con IntelliOcean, que es el que nos facilita estos datos de manera analizada, muestran que lo que ocurre en general es, la verdad, que la misma tendencia que hemos visto con las anteriores cuarentenas. Hay una disminución de la movilidad, o sea, no es que las cuarentenas no sirvan para nada, pero ciertamente no llegan los niveles que uno desearía o esperaría. O sea, nunca, desde que comenzamos esta pandemia, hemos tenido una disminución de más de un 30-35%. Y la verdad es que la principal medida de disminución de la movilidad no es la cuarentena, sino que sigue siendo la disminución o eliminación de las clases presenciales de estudiantes secundarios y primarios. Ese es el momento en donde más bajó la movilidad en nuestra región y en general en la ciudad chilena a alrededor de un 40%. Pero lo que estamos mirando es que ocurren dos cosas muy en general. La primera es que hay una disminución de la movilidad cuando se decreta cuarentena, fase 1, pero esa disminución por una parte es cada vez menor en el tiempo. O sea, la tercera cuarentena fue menos importante la reducción que de la segunda y la segunda que de la primera. Y además hay un efecto cansancio, entre comillas, yo no sé si es efectivamente eso, pero en donde la primera semana se manifiesta una disminución relevante y después ya la segunda y la tercera marginalmente ya no es tan importante. O sea, en el fondo hay un efecto importante de la cuarentena, pero no es a los niveles que uno desearía, al menos respecto a lo que tú mencionabas en términos de que los especialistas piden en términos de la disminución de la movilidad para reducir de manera significativa. Sí, cuando usted habla de que nunca se consiguieron disminuciones superiores al 30% de la movilidad, usted me está queriendo decir en el fondo que la movilidad se mantuvo en un 70%, la normalidad de la actividad y de los desplazamientos se mantuvo en un 70% o al revés. Eso es un buen punto, perdón, para aclarar mejor. Cuando hablo de 30% de disminución, 40% de disminución, lo que nosotros hacemos es que lo comparamos respecto a una semana de referencia de marzo del año pasado, o sea, la normalidad. Entonces lo que estamos hablando es que hay un 30% de movimiento menos respecto a lo que ocurre en esa semana de referencia. Entonces, como tú dices, cuando yo hablo de 40% es que hay un 60% de esa movilidad original. O sea, por lo tanto, ni siquiera hemos logrado disminuir a la mitad, ¿no?, por ponerlo de alguna manera más concreta, la movilidad en ningún momento de la pandemia. Los cordones, movilidad medida por personas que se mueven en días de semana. Es súper relevante porque hay ciertas limitaciones también respecto a los datos. Sí, los cordones, a ver, la cuarentena es una medida, fase 1, ok, pero además hemos tenido cuarentena y cordones sanitarios. A su vez, esas dos medidas estoy tratando en el fondo
de encontrar la ecuación para que la gente se mueva menos, digamos, y podamos bajar efectivamente los cifras. Entonces pregunto, tenemos cuarentena, fase 1 y además cordón sanitario. ¿Ahí sí ven ustedes disminución de movilidad o no han tenido cordón sanitario en día de semana, que es donde habitualmente ustedes miden? En Los Ángeles entiendo que sí, pero no sé si miden Los Ángeles. Nosotros lo hemos mirado, efectivamente. Miramos incluso, no sé si tú te acuerdas del año pasado cuando tuvimos algunos cordones sanitarios incluso en San Pedro de la Paz. Sí, también. Pero ahora, ¿qué es lo que ocurre ahí? Tú disminuyes la movilidad entre comunas, pero al interior de las comunas ese cambio no es muy relevante. Entonces, finalmente, la verdad, hay un efecto, de hecho uno lo ve incluso, por ejemplo, en Ñuble, es muy importante el efecto de los cordones sanitarios, y cuando la ciudad de Chillán y Chillán Viejo tenían además cordones sanitarios, además de la cuarentena, hubo una disminución un poquito mayor. Lo que pasa es que aquí hay otras dimensiones que son mucho más relevantes, en el fondo. Hay una dimensión socioeconómica, y aquí hablemos a nivel nacional. La comuna que más ha logrado disminuir la movilidad en todo Chile es Vitacura, y lograron un 60%, un 70% de disminución en cierta manera. Y eso es porque en el fondo tenemos que entender que lo que ocurre con la movilidad tiene que ver con las actividades que realizan las personas y con la capacidad que tienen de quedarse en casa. Y una cosa que nosotros hemos ido repitiendo todo este tiempo. O sea, cuando en el fondo 4/5 de los hogares de ingresos altos que alguna vez encuestamos dicen que puede quedarse en casa teletrabajando, comparado con 1/5 de los hogares de ingresos más bajos que se pueden quedar en casa trabajando. Entonces, en el fondo, esa dicotomía uno también la aprecia en los movimientos de las personas. Mi teoría es que efectivamente hay disminución, pero lo que uno ve es que dada la cantidad de permisos de trabajo, dada la cantidad de lugares en el Gran Concepción que no tienen una buena accesibilidad para realizar mínimo actividades locales, que se ven obligadas a movilizarse, el efecto de cualquier medida de restricción de movilidad asociada, por ejemplo, a un cordón sanitario o a una cuarentena, va a ser limitado. Y en ese sentido, eso es lo que uno aprecia en general en estos datos. Y como yo digo, en general esto es una tendencia no solamente del Gran Concepción o de la región del Biobío en general, sino que también de otras ciudades de Chile. Sí, claro, podemos sacar un montón de conclusiones de estos datos, porque, por ejemplo, podríamos pensar que no hay una adecuada distribución territorial de los servicios públicos. Por ejemplo, o sea, la gente viene a Concepción porque en Concepción encuentra banco, encuentra notaría, encuentra servicios de impuesto interno, y la gente que está, no sé, voy a pensar, en Penco o en Tomé o en Florida, no tiene esas condiciones, por lo tanto cualquier trámite tiene que venir a Conce a hacerlo. Entonces podríamos deducir que efectivamente ahí tenemos una no adecuada distribución de los servicios públicos, que parece una misión obvia del Estado. Le quiero preguntar, hablaba usted de Vitacura, también entiendo que hay desigualdades en la movilidad territorial aquí en la región del Biobío, y estoy leyendo aquí en parte del informe, es distinto lo que pasa en Lota, Coronel, Penco, que presentan impactos poco significativos en comparación a comunas como Tomé, Chihuayante o Hualqui. No sé si han dado el paso al frente y han respondido a la pregunta ¿por qué? Es difícil saberlo con esta información, pero efectivamente tiene que ver con las actividades que se realizan allí. O sea, en el fondo, por una parte tenemos el tipo de actividades que realiza, sobre todo laborales, en Lota, Coronel y Penco son muy distintas. Y los ingresos, por ejemplo, de distribución de ingresos Tomé, Chihuayante y Hualqui. Nosotros tenemos, de hecho, un visor territorial que está, de hecho, disponible para el público general, en la página web nuestra, de visor territorial del ICI, que muestra a nivel incluso a un nivel más chico territorial, y uno ve efectivamente qué diferencia importante. Entonces, hay una diferencia socioeconómica, pero también hay diferencia de las actividades asociadas. O sea, para nombrar, por ejemplo, el caso de Coronel, hay ciertos sectores de Coronel que no tienen una farmacia a 15 minutos. Claro, eso y un sector es bastante importante. Entonces, cuando uno mira eso, ciertamente eso se traduce directamente a las capacidades que tienen otros sectores. Ahí, por ejemplo, lo que pasa con Concepción, Talcahuano, es que son ciudades más centrales. Entonces, por una parte, hay diferencias de ingresos importantes en ciertos sectores de allí, pero por otra parte, hay mejores, en general, una mejor accesibilidad a servicios como de compra u otro tipo. Muy distinto al caso de Lota, de Coronel y Penco, donde hay sectores que ciertamente no tienen servicios. Yo creo que ese es un aspecto
muy relevante. Hay una dependencia muy importante también de las largas distancias. Estamos hablando también de gente que tiene que movilizarse fuertemente en transporte público porque no tiene acceso a otra manera de hacerlo. Y eso también influye en el fondo. Cuando yo me muevo en transporte público, me muevo más tiempo, no puedo encadenar tanto lo que tengo que hacer distintas cosas en distintos días, y eso también genera una mayor movilidad y una mayor exposición. Lo que estamos mirando aquí es lo que hemos mirado en muchas otras dimensiones en esta pandemia, que es la muy fuerte inequidad territorial y socioeconómica que tenemos en nuestra ciudad. También una cosa que no aparece en el informe porque fue de Gran Concepción, pero en el caso de Ñuble, por ejemplo, también es la clave de cómo controlar la movilidad en las ciudades centrales, porque eso también disminuye la movilidad respecto a las ciudades periféricas. Estoy pensando en la comparación de Chillán, Chillán Viejo versus la otra comunas que son aledañas. Pero de nuevo, ahí un arma de doble filo, porque por otra parte estas comunas periféricas tienen todavía una muy alta dependencia de las comunas centrales, por lo tanto si yo cierro este espacio también estoy disminuyendo el acceso a bienes, servicios que vienen a estas personas. Ahí hay una ecuación muy compleja, pero que tiene que ver con la ciudad que hemos podido construir. Claro, ahí está un poquito el secreto. Tenemos que cambiar el modo de movernos dentro de las ciudades. Ahí está el tema de los tacos en las horas punta, ahí está el tema de la falta de servicios básicos en comunas más bien alejadas de los grandes centros urbanos, en fin. Ya, va la pregunta ahora, yo no sé si me la va a poder responder don Juan Antonio, pero porque es muy reciente esto, el famoso pase de movilidad. ¿Han tenido cifras, deducen un aumento de la movilidad con el pase de movilidad, o todavía es muy temprano para preguntarle eso? Nosotros sabemos, ¿qué sabemos nosotros? Que se implementó el pase de movilidad y por lo menos el primer fin de semana, tras ese pase de movilidad, aumentaron las personas queriendo vacunarse de manera notoria, importante, 2 veces, 3 veces, en algunas comunas llegó más gente a vacunarse, y el primer fin de semana en los terminales de buses también notamos, por fuentes de los propios funcionarios de los terminales de buses, que habían aumentado notablemente el número de personas que viajaban de una región a otra. ¿Qué han notado ustedes, si es que han notado algo? Bueno, nosotros todavía no tenemos datos dignos de eso, pero yo le pondría un ojo especial, y quizás con una conversación pronta más adelante, a lo que pasa en los días de semana. En el fondo, si efectivamente hay un cambio relativo. Yo ahí hago una pequeña apuesta, yo creo que no va a haber un cambio tan relevante, en el sentido que me parece que al menos que abramos este espacio para el sistema laboral. Para mí lo clave sigue siendo, es cierto que buena parte de los contagios tienen que ver con contagios familiares, pero todavía gran parte de la clave tiene que ver con la capacidad que tienen las personas de quedarse en sus hogares respecto a sus labores de trabajo. Entonces yo le pondría un ojo especial a lo que pasa, si efectivamente va a haber un impacto durante los días de semana, que es donde vemos mayor exposición, mayor cantidad de gente, mayor movilidad y por lo tanto mayor riesgo en ese ámbito. Ahí es donde yo creo que va a estar la clave esta semana y que nosotros le vamos a poner un ojo porque vamos a poder compararlo con estos números anteriores, las semanas anteriores que están presentados. Claro, porque en la región habían como 600.000 personas con capacidad de tener el pase de movilidad y es un número muy importante. Quiero agradecer a Juan Antonio Carrasco, que gentilmente nos ha arrojado luces sobre movilidad aquí en la región del Biobío. Ellos tenían cifras hasta abril, tengo entendido, pero luego seguramente vamos a tener datos más cerrados sobre la movilidad. Muchas gracias, Juan Antonio. Como siempre, muy gentil por atender el llamado de TV Noticias. Que esté muy bien. Al contrario, muchas gracias. Chao. Ahí está Juan Antonio Carrasco, lo conocimos hace ya varios años, cuando partió esto en la Facultad de Ingeniería.